Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Buenas Buenas noches a noches, buenas todos. noches.
Buenas noches, espero que todo se encuentre muy bien por acá. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, maestro. Bienvenidos, Buenas noches, gracias, Señor. bienvenidos. Espero también usted lo esté. Muchas Y gracias. todo. Bien, líderes. Vamos a ir avanzando. ¿Cómo les fue? ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos hasta el momento? Sobre los puntos Todo que, bien. Hasta el bien, momento no, vamos bien, muy bien, gracias a no Dios. estaba muy complejo, ¿verdad? No, esperemos que esta semana también nos lleven así. Bueno, pero se entiende. Es algo que, claro, a todo hay que dedicarle un tiempecito, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que requieren este tipo de acciones formativas, que son muy prácticas. Entonces, pero yo sé que ustedes lo van a lograr, claro que sí. Líderes, miren, hemos habilitado las siguientes dos unidades, que son las comprendidas ya para el rango de fecha entre el 16 y el 22. Ya ustedes la pueden visualizar también, lo que estén trabajando conmigo en línea, en la plataforma, en tiempo real. Pueden ya ir visualizando el contenido. Eh, y la idea de nuestro encuentro de hoy es precisamente repasar y que ustedes tengan claro todos los puntos que vamos a trabajar. Y ya para la unidad 3 empezamos a ver el concepto de consolidación de datos y la parte de la creación de consulta. Aquí tenemos la misma estructura que en las unidades anteriores, en las cuales teníamos una guía didáctica y material audiovisual de apoyo, así como diferentes actividades prácticas que deben ir realizando. En esta ocasión tenemos tres actividades prácticas. No es que sean complejas, sino más bien es por un tema de separar las diferentes actividades que vamos a ir realizando. En estos ambientes de aprendizaje, pasa con mucha frecuencia que cuando estamos trabajando con código de programación, con las macros y demás, eh, en ocasiones se cruzan los códigos de programación si no se crea un separador, que se le llama módulo. Y en esos escenarios, entonces, a veces tiende a confundir de que quizás no funcione algo correctamente y es porque todo se está mezclando ahí como el famoso arroz con mango que decimos buen dominicano. Entonces, una de las razones por la que lo vamos separando así por actividades no es porque sea complejo ni porque sea mucho, sino más bien para que, como para garantizar de que todo funcione, colocamos cada cosa en su lugar. Entonces, adicional a esas actividades, acá también tienen el foro de dudas y algunos elementos que son de básicamente recursos que vamos a utilizar, que nos van a servir de insumo para las actividades prácticas. Entonces, esa es la idea. Hay algunos cambios que han surgido desde la creación de este curso de Excel avanzado. Ya tiene unos años ya que trabajé en la creación de este curso. Y hemos adaptado esos cambios en algunos esquemas. Por ejemplo, en la unidad 3 vamos a notar un cambio interesante. Y es en la creación de la consulta, pues anteriormente, en versiones anteriores a 2019, se utilizaba una herramienta que se llama Microsoft Query, que lo que nos permite, porque todavía hay algunas versiones funcionales, lo que nos permite esa herramienta, Microsoft Query, es enlazar, conectar diferentes datos de origen, o sea, libros de Excel, y crear una relación. No sé si han escuchado ese concepto. En base de datos, una relación es como enlazar a través de un campo en común diferentes datos desde diferentes libros u orígenes. Entonces, ese concepto se logra con esa herramienta de Microsoft Query. Ya según ha ido pasando el tiempo, se desarrolló una nueva herramienta que se llama Power Query, la cual hace toda esa parte del enlace
y un poco más, un poco más. Esa herramienta de Power Query se explota bastante, mucho más, en lo que es la herramienta Power BI, que como bien dijimos la semana pasada, es el curso que sigue luego de este, Inteligencia de Negocio, Power BI. Y ya entonces en ese curso sí se le saca mayor provecho, porque vemos un sinnúmero de actividades prácticas que conlleva la interacción de esa herramienta. Adicional a lo que es la parte de enlazar y demás, esa herramienta también nos da la oportunidad de limpiar el contenido, o sea, de limpiar los datos para que cumplan con una condición específica que yo tenga. Por ejemplo, cuando nosotros generamos algún reporte de algún sistema de la empresa, quizás esos reportes tengan algún contenido que no se adapta a mi realidad actual, porque quizás yo estoy trabajando en un proyecto nuevo y yo quiero crear un reporte propio, y como el proyecto es nuevo, no hay una reportería creada, un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar. Entonces, vamos a suponer si yo tengo un reporte que tiene los nombres de partes, y esos nombres de partes en ese sistema inician, por ejemplo, con la letra C. Maestro, se le colocó en mute. Ay, disculpen, ¿dónde me quedé? En la ¿Dónde En la me letra quedé? letra C. C. Ah, bueno. Sí, entonces no fue tan lejos entonces. Le comentaba de la letra C, puede darse el caso, eso es algo hipotético, ¿verdad? Que si yo tengo un número de partes o de equipos, series de equipos, que inician con la letra C y luego 6 valores numéricos, pero acá yo no quiero utilizar esa letra C, sino simplemente los valores numéricos, pues entonces yo puedo limpiar los datos con la misma herramienta Power Query para que sin mayor esfuerzo se eliminen esos elementos. Bien, entonces, vamos a estar dando algunos tips de cómo utilizarla. De seguro que le van a empezar a sacar provecho de inmediato a esa poderosa herramienta. Y ya luego entonces en Power BI la profundizamos un poquito más. Entonces, vamos a ir viendo el contenido. Este que está por acá, lo voy a ir abriendo todo y luego lo vamos viendo despacio. Vamos a dejarlo aquí hasta la actividad 3. Entonces, en la guía didáctica, esta guía tiene 22 páginas. Se ven algunos conceptos como la parte de consolidación de datos, la parte de Microsoft Query, que todavía está en la guía, precisamente porque hay personas que todavía utilizan versión 2010, 2013, Excel, y aquí se muestra cómo ejecutar esas actividades con esa herramienta. Pero la actividad válida es la que vamos a hacer en Microsoft Query, perdón, en Power Query, que es la que vamos a estar y es la que tenemos la actividad práctica como tal. Bien, entonces, aquí tienen lo mejor de los dos mundos y ahí lo vamos viendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de consolidación de datos desde diferentes hojas en un mismo libro a una hoja en específica dentro del mismo libro. Entonces, básicamente, acá tenemos una representación de ejemplo de lo que son las ventas por ciudades por meses, ¿sí? Las cuales fueron exportadas desde un sistema eh, mes por mes, y eso generó precisamente que la información esté separada, ¿bien? Porque quizás el sistema no me permite la opción de yo generar esos reportes y hacer un comparativo. Bien. Entonces, este es el escenario que se está planteando acá. Se invoca la función que se llama consolidar, que está en el menú datos, es esta que está acá, en la sección de herramientas de datos. O sea, si vamos a Excel, vamos a encontrar en el menú datos, vamos a esperar que nos abra, está menú datos, en la sección de herramientas de datos, aquí tenemos la herramienta consolidar. Bien, entonces esa es la idea. Luego que la abrimos, aquí nos va pidiendo un sinnúmero de datos, que esto es lo que vamos a estar haciendo ahora en tiempo real.
Y al final vamos a obtener este resultado, el cual lo que hace él es en una nueva hoja, si se fijan aquí debajo, dentro de los diferentes meses tengo una hoja nueva en la cual se unifican los diferentes elementos de cada mes. Las celdas que se encuentran en blanco se debe a que en esos meses o en esas ciudades, en ese mes, no hubo venta. Entonces, por esa razón se muestra de esta manera. Entonces, si nos imaginamos algo tan sencillo como esto, nosotros tener que buscar visualmente cada uno de esos elementos en cada uno de esos reportes para ordenarlo manualmente, eso sería una labor titánica, ¿verdad? Aún siendo pocos registros, como estos casos que son apenas 13 y 6 registros. Si extrapolamos eso a cientos o miles de registros, realmente sería una labor muy fuerte, además de que el margen de error sería muy alto. Bien, de hacerlo manualmente. Entonces, adicional a lo que hace esta herramienta de unificarlo, precisamente lo que hace es sortear de que San Cristóbal, si en el mes de abril estuvo en la primera posición, porque mírenlo acá, por ejemplo, Santiago en el mes de enero quedó en la cuarta posición, pero en el mes de febrero quedó en la segunda. Pero en el mes de marzo quedó en la novena posición. Bien. Y así sucesivamente. Entonces, esa búsqueda la hace Excel en cuestiones de segundo, precisamente para que se muestre entonces de esta manera ya ordenado y que cada uno de sus elementos estén en el mes que corresponde. Bien, entonces ya luego aquí empezamos a ver la parte de la consolidación de varios libros utilizando Microsoft Query. En este escenario lo que se muestra es específicamente dos libros, libro 1 y libro 2. Cuando se va a hacer la unificación, debe tener en cuenta una columna de referencia común en ambos libros o en los diferentes libros. Pues a la hora de yo buscar en el archivo libro 2 el precio de algún elemento, yo lo busco por el valor de la columna en común que estemos trabajando. Bien, si yo hago una consulta de que el libro 1 me muestre la parte de amortiguador, por ejemplo, y quiero identificar el precio de esa parte, ya yo sé que voy al libro de precios, por ejemplo, y busco el número de parte 804002 y él me va a retornar el 1400. Esto es un principio de base de datos y lo que busca es precisamente reducir el tiempo de respuesta en las consultas de datos. Anteriormente, toda la información estaba en un único libro, en una sola tabla de la base de datos, y según crecía esa base de datos, buscábamos información que no necesitábamos en un momento dado. Entonces, cuando hacíamos esa búsqueda, el sistema se ralentizaba precisamente porque eh, estaba buscando mucha información que no íbamos a utilizar. Entonces se sobrecargaba la búsqueda. Entonces con esto lo que se busca precisamente es eso, de que las búsquedas sean más limitadas y en base a eso el retorno de dicha búsqueda, aunque la base de datos crezca, va a ser más rápido. Entonces, aquí se muestra el proceso de unificación de los diferentes libros a través de la herramienta de Microsoft Query, que ya a partir del 2019, la versión 2019 de Excel, está disponible, pero como un elemento heredado. Si vamos aquí al menú datos, a obtener datos, aquí van a tener los asistentes heredados, que aquí, si se fijan, aquí está el Microsoft Query. ¿Qué quiere decir heredado? Viene siendo que viene heredado de una versión, que es una función que viene arrastrada de una versión anterior y que básicamente va saliendo ya. Va a llegar un momento en que no va a aparecer ni en heredado y ya ese proceso de adaptación, entonces se va haciendo como de manera paulatina. Entonces, este es el proceso de nosotros unificar los libros. Aquí incluso se puede unificar en un orden específico, si se quisiese, en un orden ascendente, por una columna en específico, todo eso se puede trabajar.
Bien. Pero en la actividad práctica la vamos a estar haciendo ahora, cómo vamos a trabajarlo con el Power Query, y se van a dar cuenta que incluso es mucho más amigable la herramienta de Power Query. Pues los iconos y demás son mucho más fáciles de usar. La última actividad que vamos a hacer acá de la tercera actividad es la importación desde un archivo de texto. Como saben, déjenme buscarlo por acá, el tema de, bueno, si se fijan aquí ya, este es el resultado, donde teníamos dos libros, uno con el ID y el número de parte, y otro con el ID y el precio. Aquí se han unificado y detrás de escena el sistema está viendo los dos libros. Y aquí de frente a lo que es el usuario final, se ve toda la información, eh, la cual se puede filtrar y en base a eso hacer consultas. Entonces, la tercera actividad va orientada a lo que es la importación de archivos. Cuando nosotros nos generan un reporte, pedimos un reporte a tecnología, no necesariamente, ya hoy en día es muy común que se utilice, que se puede elegir incluso el formato. Bien, no, yo lo quiero en archivo CSV, delimitado por coma, o lo quiero XML, o lo quiero XLS de Excel. Entonces, ya es muy común, pero antes no era tan común poder seleccionar el tipo de archivo del reporte que yo necesitaba. Ahora, no, si ese sistema lo genera de esa forma, de esa forma yo te lo paso y tú tienes que buscar la forma entonces de importarlo. Entonces, ¿qué sucedía? Esta herramienta que se llama importar texto, archivo de texto, yo puedo importar un documento como este, que no tiene un formato en específico, no está tabulado en Excel ni siquiera. Es un documento de texto puro y simple. Y en base a esto, yo puedo utilizar los diferentes elementos que separan una columna de otra a nivel de sistema para yo indicarle a Excel que son los elementos que él va a utilizar para nosotros separar y tabular cada columna en columnas separadas dentro del libro de Excel. Y ya de esa manera entonces poder trabajar cálculos, filtrado y un sinnúmero de acciones que podemos trabajar ya con la data tabulada. Bien. Entonces aquí se muestra el proceso, importación desde un archivo de texto eh, que es delimitado y luego me pide qué tipo de delimitación se va a utilizar, si es tabulación, punto y coma y demás. Si se fijan acá, el elemento separador de argumento que se está utilizando acá es el punto y coma. Separa la fecha del representante, separa el representante del código de producto y separa el código de producto de las unidades. Pero debajo, cada elemento de eso también tiene su lógica. Bien. Entonces, si el separador de argumento es diferente a los más comunes que se utilizan normalmente, entonces yo debo tener la capacidad de analizar visualmente el documento y determinar cuál es ese símbolo que se está utilizando como delimitador o separador de argumento e insertarlo acá debajo. Miren esto. Aquí debajo me dice, bueno, mira, los separadores son tabulación, punto y coma, espacio. Y aquí debajo me dice otro. Si yo selecciono la casilla de otro, entonces tengo aquí la posibilidad de insertar ese elemento, ese carácter que está siendo utilizado como separador dentro de esa data. Bien, entonces esa es la idea. Al final vamos a tener el documento tabulado de esta forma, separado, e incluso pueden notar que los puntos y comas se eliminan de la data y la data queda más o menos de esta forma, delimitada. Y aunque esta data no tiene muchos datos numéricos, valores, por ejemplo, monetarios y demás, que se puedan ya luego calcular o hacer multiplicaciones, sumatorias y demás, pero si fuese el caso, tendría quizás como una utilidad mucho más interesante, porque como viene la data por defecto, no puedo hacer cálculos, porque está combinada con caracteres y demás. Entonces, ya de esta forma sí puedo manejar. Debajo cada guía tiene una actividad. Esa actividad es opcional, no es obligatorio que ustedes la realicen. Eh,
Esto como para las personas más usadas que quieren como probar un poquito más y como eh, cerrar o sellar el conocimiento adquirido en la unidad, pero la actividad práctica que se va a realizar es la que está acá afuera, ¿bien? Para entrega. Entonces, ya en lo que es el material audiovisual, aquí tenemos algunos elementos eh, audiovisuales pregrabados, dos específicamente, uno para la parte de consolidar de diferentes hojas y otra para la parte del delimitador. En audiovisual todavía no hemos actualizado la parte del Power Query, pero lo vamos a trabajar con la grabación de nuestro encuentro que vamos a estar realizando en un momento. Entonces, si vamos viendo las actividades, en la primera actividad tenemos la parte de consolidación, en la cual nos pide en primera instancia acá que debemos generar una base de datos. Ya a este punto lo pueden obviar porque ya aquí le suministramos los datos de cada uno de los meses. En este caso son 3. Bien. Luego nos pide que utilizando la función consolidar, van a consolidar la información y crearlo en una hoja nueva. No necesariamente tiene que ser hoja 5, pero acá pueden colocarle el nombre de su preferencia. O ponerle hoja 5 para que así, eh, aquí está. Entonces, ya luego lo que sigue es utilizar esa herramienta y desde acá entonces hacer, vamos al menú datos, consolidar y aquí nos va a aparecer la ventana de la herramienta consolidar. Aquí yo voy a hacer la referencia. La referencia, ¿cómo la hago? Yendo directamente al mes en cuestión. Miren cómo aquí se va marcando el nombre de la hoja y hago la selección de las diferentes celdas que yo quiero consolidar. ¿Sí? Lo voy agregando acá, mes tras mes, todos los meses que yo quiera ir agregando para que esta herramienta analice cada uno de los casos y luego cuando yo acepte, ella hace su trabajo de consolidar los datos. Bien, entonces ya aquí lo tengo los 3. Opciones adicionales, aquí yo puedo decir qué tipo de rótulo se va a utilizar. Por ejemplo, la fila superior que va a tener los meses, los nombres de los meses, la debo seleccionar. Y la columna de la izquierda, que como todas las columnas de la izquierda de los 3 libros, de las 3 hojas, perdón, tienen la misma información, lo que hace es que cuando se repite, él la unifica. Por lo tanto, vamos a tener un nombre por cada uno de las ciudades o de los países que estemos calculando. Vamos a darle clic acá y presionamos aceptar. Ya aquí tenemos entonces en cuestiones de segundos lo que es la consolidación de esos datos y como les indicaba anteriormente, estos datos han sido clasificados en cada una de las posiciones que está en cada uno de los meses y entonces fueron colocados acá en la secuencia que corresponde. De seguro en algún momento se van a imaginar que por qué los meses acá no se agregan en la secuencia de los meses del año. Lo que pasa es que para Excel realmente esto no tiene un formato como fecha, sino más bien lo que tiene, en lo que lo hizo dice es el orden alfabético de los nombres que estén colocados acá. Bien. Entonces, al él no verlo, no visualizarlo como fecha, pues lo coloca de esa forma. Ya cuestión de que si nosotros queremos mover algún elemento, se pueda mover y colocarlo en el lugar donde nosotros queramos. Bien, entonces al final de esta actividad práctica, de esta forma que debe quedar, y compartirla, ya guardar el documento y compartirla por la vía en cuestión. Ya para la segunda actividad, en la segunda actividad vamos a trabajar con el archivo datos de ejemplo, que viene siendo aquí la parte de importar un archivo de datos. Para ello vamos a descargar un recurso que está en la plataforma que se llama datosdeejemplo.txt. Aquí es importante mostrar algo. Este documento
es diferente a este. Si se fijan aquí, este es un documento de texto, es un documento de Excel. Cuando yo le doy un clic acá, ese documento de Excel simplemente se descarga y aquí se descarga, ¿bien? Pero si yo le doy un clic a datos de ejemplo, el navegador va a tratar de abrir el documento porque es un documento de texto. Él entiende que tiene la capacidad para abrirlo sin problema. Pero lo cierto es que acá hay algunos elementos que él no lo analiza, no lo identifica, y al no identificarlo lo coloca como símbolo de interrogación, principalmente cuando son elementos como acentos y demás. Entonces, la forma correcta de nosotros descargar ese file es la siguiente. Vamos a hacer un clic derecho sobre el enlace. Vamos a presionar la opción guardar enlace como. Y acá entonces podemos colocar en qué folder yo quiero que se descargue ese archivo y el nombre que quiera ponerle. ¿Bien? Ahí está. Entonces aquí lo tenemos, que es ese que está acá. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué más nos falta? Ok, ya descargamos el archivo y ese es el archivo que vamos a utilizar para nuestro segundo ejercicio. Bien, vamos a utilizar la opción de importar texto. Vamos a la hoja 2 y desde aquí lo vamos a hacer. Datos, obtener datos y aquí yo tengo diferentes orígenes de datos desde donde yo puedo importar información. Excel es bien rico en los diferentes orígenes desde donde se pueden conectar información para importarla y trabajarla. Se fijan acá, todo esto son fuentes diferentes, algunas en línea, en tiempo real y demás que se pueden conectar. Bien, entonces aquí vamos a trabajar con desde un archivo de texto o CSV y aquí tengo la opción de buscar ese documento. Vamos a esperar que abra. A ver, ahí está. El documento va a tratar de cargar y nos va a aparecer un asistente que es el que nos va a ayudar. Mírenlo acá. En este momento, Excel lo trata de abrir. Miren aquí como él nos muestra todos los datos en una única columna que se llama column 1, porque él no logró identificar de manera automática todo esto. Bien. Si yo le digo cargar acá, él va a cargar todos los elementos en una única columna, que va a llamar de esa forma. Entonces, si lo cargo así, no estamos en nada, porque al final no voy a poder tabular, no voy a poder jugar con los datos que están dentro, de manera separada. Entonces, aquí es donde vamos a transformar. Aquí es donde se nos abre la herramienta del Power Query que les comentaba eh, más temprano. Miren acá donde nos dice editor de Power Query. Y aquí nos muestra los datos como tal. Esta herramienta es bien interesante porque aquí yo tengo, por ejemplo, los pasos. Según yo voy aplicando pasos, aquí se van agregando. Y yo puedo en algún momento dado, siempre y cuando haya salido de la herramienta, ir a un paso anterior y volver atrás, si algo no lo hice bien. Bien. En el menú inicio aquí tengo diferentes herramientas de conversión, de transformación y de agregar elementos. Y igual acá tengo ventanas específicas tanto para transformar como para agregar. La diferencia entre transformar y agregar básicamente es si transformo, convierto lo que tengo en lo nuevo que quiero. Si agrego, agrego elementos que pueden ser desde el elemento que tengo, como una columna nueva de este lado, con ese elemento en específico. Por ejemplo, si yo quisiera agregar la fecha en una columna nueva, la agregaría de este lado, manteniendo los datos completos como se muestran aquí en columna 1. Va a depender de qué escenario se lo presente, vamos a aplicar una u otra lógica. Bien. Pero, por ejemplo, para este caso en específico, vamos a transformar esto que están acá. Para ello, vamos a usar la opción de transformación. Podemos también, aquí en inicio, dividir las columnas por algo en específico. Entonces, aquí yo puedo jugar con esto. Por ejemplo, dividir la columna por un delimitador. Lo puedo hacer por el número de caracteres, si hay
una cantidad específica de números que según el análisis que yo le hice a la data coincide con lo que yo voy a hacer. Posiciones o cada vez que inicie la mayúscula o minúscula, son diferentes funciones que yo puedo aplicar dependiendo de la característica de la data que yo esté trabajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le digo aquí por delimitador, él va a analizar la data y va a tratar de identificar cuál es ese delimitador. Miren cómo aquí él dice, bueno, mira, no es ninguno de estos, ni dos puntos, ni coma, ni signo de igual, ni punto y coma, ni espacio, ni el tabulador. Es algo personalizado y según lo que yo analicé, es la I comercial. Miren aquí donde se va visualizando, que es la I comercial. Ahora bien, puede que yo no quiera que cada vez que haya una I comercial se separe un dato de otro. Entonces, para ello yo tengo aquí delimitador situado más a la izquierda de la data. Sería como de aquí hacia acá. O el que está más hacia la derecha. De aquí hacia acá. O en cada aparición del delimitador. Ese es el que yo necesito, porque yo quiero que él me separe cada una de las columnas. Bien. Entonces, vamos a seleccionar eso. Y acá se muestra, miren cómo la data ya se empieza a visualizar separada y la I comercial desapareció. Bien. Miren cómo acá se han agregado algunos pasos. Si vuelvo atrás, por ejemplo, mira aquí cómo vuelve atrás. Me voy delante, entonces vuelvo adelante. Si visualizamos, por ejemplo, de la fila 5 hacia arriba, ¿qué notan extraño ustedes en esa data? Vamos a ver si alguien lo logra identificar visualmente. De la fila 5 hacia arriba, ¿qué elemento usted entiende que no encaja en esa data? Vamos a ver. ¿Quién se anima? A ver, puede abrir su micrófono si desea. Puedes repetir, por favor? Sí, de la fila 5 hacia arriba, ¿qué elemento se nota extraño en la data aún? Vamos a ver. Solamente me parece extraño. El primero que no comienza en B01 porque todos los otros comienzan en B01 y ese comienza en B00. Eso es lo único que me parece extraño. Isabel Crespo se Ok. repite 2 veces, pero no se repite una vez, está 2 veces. Vamos bien, Susi. Pero quizá no nos enfoquemos tanto en los datos como tal, sino en la estructura de la tabla. Vamos a ver. Una franja verde en la parte superior. Está caliente, como decía en la escuela. Está caliente. Vamos a ver una ¿Qué fue lo que tercera dijo? Yo no entendí. Yo no entendí qué fue lo que él dijo. diferencia, o sea, qué diferente notamos en la tabla. Digo No, la no, fila no, 5 lo hacia que arriba. respondió, lo que respondió mi compañero fue que no entendí. Ah, ok, Que ok, usted ok. dijo que No, estaba él caliente. dijo esta rayita verde que está acá. Él dijo esta Ajá. rayita. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más? Para allá, entonces ahí, si no aciertan, entonces seguimos. Ta, 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 ta. ¿Nadie más? Bueno, veo la fórmula que tiene columna rojo, no sé si eso sea parte de, y Ok, el acá. texto también. Sí, correcto. Ok, usted también está caliente, está caliente. Pero bueno, es normal, no se preocupen, bien, porque quizás como esto es algo nuevo para ustedes, no lo logran identificar visualmente con facilidad, o no lo logran distinguir, por decirlo así. Esta es la tabla, miren, esta es la tabla que ha realizado en este caso el Power Query, ¿bien? Y la transformación que nosotros le hemos realizado. Si se fijan acá, él no ha identificado el encabezado dentro de los datos para esa tabla. Por él no encontrar encabezado, porque no hay una tabla, los datos como tal
son datos sueltos, bien, no tienen estructura, no tienen una tabulación como tabla, son datos de texto, ¿se acuerdan? Entonces, él interpreta la primera fila, que es la que realmente tiene el encabezado, como parte de la data. Bien. Entonces, como lo interpreta como parte de la data, él dice, bueno, yo no sé cuál es el encabezado, yo voy a crear un propio encabezado aquí arriba, y por eso ustedes ven que aquí le pone colon 1, colon 2, colon 3, colon 4. Bien. Para que luego entonces sea uno quien lo arregle esa parte. Bien. Pero miren qué interesante. Aquí, todas las columnas, aquí se muestra el tipo de dato que tiene la columna. Bien. Y todas las columnas, él la está identificando como valores alfanuméricos. Bien. Alfanuméricos. ABC, ABC, ABC. Y esto es parte de la transformación que nosotros también tenemos que hacer, de la limpieza de los datos. Bien. Entonces, ¿cómo lo limpiamos esto? Miren qué interesante. Yo voy al menú inicio y aquí tengo una opción que se llama, aquí en transformar, que se llama usar la primera fila como el encabezado de los datos. Si yo presiono esta opción, él va a eliminar esta columna y va a tomar la primera fila como el encabezado de los datos. Pero no solo eso. Cuando ya él tome eso como el encabezado de los datos, él va a analizar los datos que estén debajo de él y va a determinar aquí arriba si son datos numéricos, si son datos de fecha. Vamos a notar visualmente cómo esto cambia la estructura del encabezado, ya con estos nombres, pero que en vez de decir ABC, van a tener valores como date o como números y demás. Bien. Porque cada columna, dependiendo del formato de los datos, tiene su formato propio. Entonces, vamos a ver. Miren aquí, como ya aquí me aparece una especie de calendario, ¿no? Las demás acá se aparecen con ABC porque son alfanuméricas. Pero de este lado, como son numéricas específicamente, miren como aquí me aparece 1, 2, 3. Bien. Entonces, se me agregó un paso adicional acá en base a esto cambio que ya yo he realizado. Entonces, ya que yo tengo la data limpia, si la quiero regresar a Excel ya con esos cambios aplicados, entonces vengo acá donde dice cerrar y guardar. Y cuando le digo cerrar y guardar, cargar, perdón, él me va a devolver esos datos a Excel ya de manera limpia. Que ya yo puedo hacer cálculos, puedo filtrar, puedo hacer cualquier función que quiera ejecutar, lo puedo hacer directamente. Bien. Un punto interesante. Estos cambios que yo he realizado acá de limpieza de datos no se aplican al documento de origen. Bien, el archivo de texto que nosotros descargamos y con el cual trabajamos se mantiene intacto. Y este nuevo documento de Excel ya tabulado es el que nosotros podemos guardar y utilizar a nuestro gusto. Bien. Entonces, más o menos de esta forma que debe quedar el archivo de la segunda actividad práctica y van a cargar ese documento ya de Excel con la data tabulada. Vamos bien, dudas, aclaraciones, señores. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. Bueno, maestro, no hay que platicar mucho. Miguel, Estábamos levante ¿Eh? volando la mano. bajito. Estábamos volando bajito hasta ahora. Se complicó el asunto. Bueno, estamos empezando, ¿eh? Bendito el Señor. Bueno, Cualquier estamos cosa, empezando si nos todavía. trancamos, Yo vamos a creo que la clase preguntar, de hoy maestro. fácilmente nos vamos. eh, Está difícil la cosa, sí. Vamos a ver. Interesante, interesante. Vamos a ver. ¿Me Practicar, ver escuchan? esta grabación varias veces. Denme un segundito porque parece que... Ok, entonces, ¿me escuchan? Déjenme saber si me escuchan bien. Sí, te escucho. No, no, no. Ok, entonces la tercera actividad. Vamos a ver la tercera actividad. La tercera actividad nos pide descargar el recurso Apple Datos. Vamos a utilizar la función de importar archivos, que fue lo mismo que hicimos, pero ahora vamos a hacerlo con un archivo de Excel.
Ese archivo da por datos, ya nosotros lo hemos descargado anteriormente, que es este que está acá, que es el último que descargamos aquí, recurso a por datos. Ese recurso se supone que nosotros debemos descargarlo, ya está descargado, importarlo y realizarle cambios. Lo mismo que acabamos de hacer, pero en vez de un archivo de texto, ya va a ser de un archivo de Excel. Vamos a abrir un nuevo documento, una nueva hoja, perdón. Vamos al menú de datos, obtener datos. En vez de que sea de un archivo de texto, va a ser de un libro de Excel. Para que vean diferentes escenarios, ¿bien? Entonces, vamos a buscar el archivo A por datos. Ya está. Y aquí hay diferentes tablas o datos que yo puedo jugar con ellos, ¿bien? Por ejemplo, aquí yo tengo, la diferencia entre estos dos es la siguiente. La tabla ya está limpia con específicamente las columnas de datos que yo quiero utilizar. Mientras que el archivo normal tiene todos los datos de la tabla más algunas columnas con información en blanco. Bien, entonces yo les recomiendo utilizar la tabla para que así no tengamos que limpiar de más. Nuevamente, si cargo acá, simplemente se van a cargar los archivos. Si yo quiero transformar, yo simplemente aquí le doy a transformar datos y me va a abrir el Power Query. ¿Qué tipo de transformación yo puedo hacer acá? Por ejemplo, si se fijan aquí, esta columna tiene los trimestres y los años en la misma columna. Yo podría separarlos para que los datos del trimestre estén en una columna y los años estén en otra columna. En el caso de la región, yo tengo tres elementos o tres datos en esta única columna, como son el código de país, que son estos tres caracteres separados por un guión, el continente y el país separado por un slash. ¿Lo ven? Entonces yo puedo esos elementos separarlos y que cuando yo lo vaya a llevar a Excel ya estén en columnas separadas para luego simplemente trabajarlos. ¿Sí? Entonces, para yo hacer esto, le digo transformar, me va a abrir el Power Query. Aquí está. Y yo voy a hacer la misma función. Por ejemplo, dividir por delimitador, puede ser. Debo tener la columna seleccionada. Y aquí miren cómo él automáticamente identifica cuál es el delimitador. Es un espacio. ¿Lo ven? Es lo que separa al trimestre del año. Le digo aceptar. Y ya aquí podemos ver cómo tenemos una columna con uno dato y otra columna con otro dato. Ah, que quiero cambiarle el nombre. Ah, bueno, vengo acá y le cambio el nombre. Digo año. Bien, presiono Enter. Y así yo puedo ir jugando con todos esos datos, dependiendo la necesidad que tenga. Miren aquí cómo él analiza de izquierda a derecha y el primer elemento que delimitador que identifica es el guión. Mírenlo aquí. Y si hacemos lo mismo con ella, nos va a encontrar entonces el slash. Mírenlo acá. Imaginemos por un minuto que nosotros tuviéramos que limpiar esa data manualmente. Que nosotros tuviéramos que separar todos los códigos de país de una data en producción. O sea, es mucho trabajo. Por eso que debemos auxiliarnos de herramientas que nos ayuden a facilitarnos la vida, porque hacer eso de manera manual es muy trabajoso. Entonces, si ya yo me llevo esto a Excel, cierro y cargo, ya aquí tengo mi data con cada uno de esos campos que puedo utilizarlo para realizar lo que necesito, cálculos y demás. Bien. O filtrado inclusive. Bien. Filtrado, por ejemplo, si yo quisiera mostrar los países del continente americano que empiecen con la A, bueno, ya ahí Argentina, ¿verdad? Eh, ya aquí de esta forma lo puedo hacer más fácil porque ya tengo la data separada. Puedo aplicar un filtro acá que diga, por ejemplo, de América.
Bien, y aplico otro filtro acá, que diga, bueno, los datos que comiencen por la A. Bien, y aquí se muestran todos los datos de Argentina. Bien. Pero si yo cambio aquí el continente y le digo, bueno, de África, vamos a ver de África, cuáles siguen comenzando con la A, o simplemente cambiar aquí el continente, entonces aquí ya él me dice Angola, Argelia y así sucesivamente. Bien, entonces, ese tipo de filtrado yo no lo podía hacer con la data como estaba. Bien, entonces, por eso la importancia de este tipo de funciones. Líderes, ya con eso terminamos la unidad 3. Nos falta la unidad 4, que es esta que está acá. Yo les dije a ustedes que la semana 1 iba a ser muy amigable, muy friendly. Ya la semana 2 sigue siendo amigable y friendly, pero un poquito más extensa. Bien, miren, el que hizo el básico conmigo, no sé si hay alguna persona acá que haya hecho el básico conmigo, en la unidad 5 del básico, nosotros siempre tratamos de hacer una breve introducción a lo que es el mundo de las macros. Eh, Básicamente, en esta unidad 4 vamos a ver esa misma introducción. Bien, al mundo de las macros. ¿Los macros qué son? Los macros no son más que una programación que nos ayuda a que esas tareas que nosotros hacemos de manera repetitiva se puedan automatizar. Bien, entonces, eh, igual que en las unidades anteriores, tenemos aquí la guía didáctica, material audiovisual y una única actividad práctica. Bien, para que no se quejen. El profesor no mató hoy. Oye, él se la de quitó todita hoy. Ya aquí tenemos una sola. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Qué son las macros? La ficha de programador, cómo habilitarla. ¿Por qué? Porque esa ficha de programador que tenemos acá no viene habilitada por defecto. Es una ficha que se activa y vamos a mostrar cómo. La grabadora de macros. Los macros se pueden realizar de dos formas en Excel. Está la grabadora, que es la forma más fácil, con la cual yo le enseño a Excel qué yo quiero que ese macro haga. ¿Cómo yo se lo enseño? Haciendo clics en celdas, realizando cálculos de lo que yo quiero que se haga. Y la grabadora va grabando todos esos pasos. Si yo cometo un error, también lo graba. Bien, si lo corrijo, también lo graba. Entonces, de esta forma, nosotros no tenemos la necesidad de insertar códigos de programación. Bien, con la grabadora de macros. Y la otra forma de nosotros crear macros es con el ambiente de programación, el cual ya empezamos a ver a partir de la semana próxima. Las dos últimas semanas vemos ambiente de programación y es muy interesante. Les invito a que lo vayamos viendo ya la semana próxima de una manera más detenida. Y ya la semana próxima no vamos a tener tanto contenido. Bien, precisamente para eso, para que se enfoquen en ese nuevo mundo que vamos a visualizar. Y la herramienta Solver es una herramienta estadística que también va saliendo. Está aquí en la guía todavía. No hay actividad práctica sobre ella en la modificación que se hizo, pero sigue en la guía didáctica todavía como un elemento a estudiar. Entonces ya aquí se visualiza lo que es la definición del concepto de macro que les comenté anteriormente, conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Y ya aquí se muestra cómo habilitar la pestaña de desarrollador a través de este botón. Vamos a la parte de opciones, luego a personalizar la cinta de opciones y de este lado nos aparece esa opción de desarrollador o programador, dependiendo del sistema que tengamos. Por ejemplo, si tenemos la versión 2016 atrás, vamos a encontrar desarrollador. Si encontramos versiones del 19 en adelante, vamos a encontrar programador. Entonces, esa es la idea. Luego, aquí tenemos
Ya una vez que tenemos la pestaña, cómo utilizarla. La grabadora. Y demás. Les invito a visualizar la guía. Tiene mucha información de interés que le pueden sacar bastante provecho. En cuanto al audiovisual, tenemos dos audiovisuales. Este sí es importante que lo visualicen, pues le va a mostrar paso a paso cómo ustedes habilitar la pestaña si lo quieren hacer con el audiovisual y cómo realizar la grabación de las macros. Bien. Eh, en cuanto a la actividad práctica, es esta que está acá, van a realizar la sumatoria de tres elementos, en este caso acá, de estos elementos que están acá. Yo les voy a compartir un material de apoyo para que ustedes lo puedan ir visualizando. Pero brevemente, antes de nosotros cerrar nuestro encuentro, vamos a visualizar cómo hacerlo para que así lo tengan de primera mano. Bien, aprovechar que estamos acá en el contacto. Aunque nos tomemos quizá unos minutitos más, lo vemos. Entonces, vamos a verlo. Por ejemplo, cuando yo abro este documento, Excel puede que lo identifique como un archivo de riesgo de seguridad. ¿Cómo me doy cuenta? Acá, cuando me aparece esta franja rosada, que me dice que el archivo Excel lo bloqueó porque él entiende que quizás no es un formato actual. En este caso, este es un documento que se tomó de una versión vieja, XLS, y ya hoy en día se está utilizando una versión que es XLSX, el archivo. Para yo, y esto sucede mucho cuando tenemos Windows 11. ¿Sí? Entonces, para yo evitar esto, porque si no quito esto, no me permite editar el documento, yo hago lo siguiente. Voy donde yo descargué el archivo. Miren qué interesante esta parte. Voy donde yo descargué el archivo y donde lo descargué, mirenlo acá. Voy a hacer un clic derecho sobre él. Voy a ir a la parte que dice propiedades. Y en la ventana que me va a mostrar, aquí yo tengo este botón que dice desbloquear. Esto le indica al sistema operativo que yo estoy seguro que es un documento de confianza. Le digo aplicar y ya está. Cuando yo vuelvo a abrir nuevamente ese documento de Excel, ese documento ya me permite editarlo. Ya no me aparece esa franja rosada. ¿Lo ven? Entonces, para yo habilitar esa pestaña de programador, como bien lo indica la guía, venimos acá, más comandos, y aquí cuando nos aparecen las opciones, vamos a ir a la opción que dice personalizar cinta de opciones. Y aquí, si se fijan acá, cuando hablamos de cinta de opciones, son estas cintas de opciones que tenemos acá. Cada uno de esos elementos son los que tenemos aquí. Inicio, insertar, dibujar, mírenlo acá. Entonces, si yo quito un elemento de acá como programador, que está aquí, cuando le doy a aceptar, podemos ver cómo se quita. Se elimina de acá. Entonces, yo puedo personalizar esa cinta, más comandos, personalizar cinta de opciones y precisamente activar esa función que no viene activada por defecto en su Excel. Bien. Cuando activamos esa función, aquí nos aparecen un sinnúmero de herramientas que son las que vamos a utilizar a partir de este momento hasta finalizar el curso. Entonces, por ejemplo, aquí me pide realizar una sumatoria sencilla de las tres tareas, 1, 2 y 3, en la macro. Luego realizar una sumatoria que sume el total de tareas y el examen final. Luego, colocar los nombres de las damas en color rosado y el nombre de los caballeros en color azul. Realizar una captura que muestre el código que se generó cuando se creó esa grabación. Y luego realizar una captura que muestre cómo eliminar esa macro si fuese necesario. Entonces, por ejemplo, para yo irlo viendo acá, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a utilizar es la grabadora de macros, que fue lo que vimos en la guía. Para yo grabar un macro, primero tengo que colocarle el nombre, el cual debe ir sin espacio o máximo eh, una raya abajo, un underscore. Por ejemplo, cálculo
Allá abajo. Si yo lo coloco sin eso, me va a decir un error. Bien. Allá abajo de calificaciones. Aquí está. Es el nombre. Luego me pide una combinación de teclas. Si yo quisiera invocar ese macro con una combinación de teclas, la puedo insertar aquí. Control I, control, el nombre la letra que yo quiera. Si ya esa letra está ocupada por alguna función del sistema, él me va a decir que le agregó la mayúscula. Se viene diciendo Control Shift I. Bien. Luego tenemos acá los diferentes lugares donde yo puedo guardar mi macro. Yo tengo 3 lugares donde puedo guardar mi macro. Por defecto viene este libro. Ese macro se crea y se usa únicamente en ese libro. Ese es el que yo me utilizo porque como vivimos en esta parte de capacitación todo el tiempo, pues si no tuviese muchos macros de la misma función, ¿bien? O si lo quiero grabar en un libro nuevo, cada vez que se abre un libro nuevo, ese macro va a estar disponible para ese libro nuevo. O en el libro de macros personal, sin importar qué libro abras, que te lo envíen, que lo crees, cualquier cosa, siempre va a estar disponible en tu lista de macros. Bien. En nuestro caso, vamos a seleccionar este. Y aquí debajo me dice descripción. ¿Qué buscamos con ese macro? Eso es importante porque si mañana yo no estoy y otra persona está viendo dentro de cientos o decenas de macros, puede identificar con la descripción qué hace ese macro, tener una idea, ¿no? Entonces aquí yo puedo colocar como ese macro utilizando para realizar el cálculo de calificaciones. Es esta. Cuando yo le dé a aceptar, voy a visualizar acá que en vez de decir grabación de macro, me va a decir detener. Mire, detener grabación. Ya a partir de este momento, todos los cálculos, clics que yo haga encima de celda, selección y demás, van a estar siendo grabadas como código de programación. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría venir, sumar estos valores, hacer una sumatoria. Puedo arrastrar esto hasta acá para que me sume los demás. Puedo sumar estos que están acá también. Puedo también darle un poco de formato a esto. Ahí está. Y, por ejemplo, para determinar aquí los nombres, debemos identificar un factor común. Por ejemplo, el factor común entre las damas es que todos los nombres finalizan con A. ¿Ok? Visualmente lo puedo ver así. Otra forma de hacerlo, si tuviésemos una columna de control que se indicara masculino o femenino, podríamos con eso también nosotros identificar. Pero aquí con lo que tenemos es eso. Los nombres de las damas terminan con la A. Y para ello yo podría acá insertar una nueva regla con el formato condicional, eso lo vimos en intermedio. Una nueva regla que se va a aplicar a la celda que contenga un valor específico y son estas que están acá, que por ejemplo, un texto en específico que termine con la letra A. Cuando se dé ese escenario, tú vas a aplicar un formato de relleno rosa. Y así también vamos a crear la de los caballeros. El factor común que tienen los caballeros es que en algún lugar del nombre tienen la letra O. Nueva regla, con la misma selección. Texto específico que contiene en algún lugar la letra O. En el relleno, vamos a decirle que va a ser azul. Ya aquí aplicamos todo. Vamos a detener la grabación. La detenemos. Y ya aquí en macros, podemos ver la grabación nuestra. Miren aquí. Incluso si yo quisiera, por ejemplo, insertar un botón aquí, puedo insertarlo aquí en programador, insertar un control de formulario y agregar un botón de estos, el cual yo puedo ejecutar cuando quiera ejecutar mi macro.
Le indico que yo quiero que se ejecute este macro cuando yo haga un clic sobre ese botón. Y ya aquí yo puedo incluso hasta cambiarle el nombre. Bien, entonces, seguro alguno notó que aquí yo tengo a Juan que quedó fuera. Bien, seguro alguno de ustedes notó esto, que Juan quedó fuera. Fue la excepción, pero hay una razón de ser para ello. Yo voy a eliminar los datos, tanto estos como estos, porque la intención de las macros, aparte de que repitan lo que ya hicimos, aquí para eliminar esto vamos a ir a inicio y aquí en el formato condicional vamos a eliminar ese formato condicional, toda la hoja. La idea es que si hay cambios en la estructura de la data, por ejemplo, aquí 30, no, perdón, 20, 20, 20 y aquí 30. Esto anteriormente aquí me daba 50. Ahora se supone que debe dar 60 más 30, 90. Bien. En el caso de Juan, vamos a colocarle la A al final para que diga Juan. Entonces, como se quedó en blanco, ahora termina con la letra A, debe ahora sombrearse de color rosa, ¿verdad? Cuando yo ejecute el macro nuevamente. Y en el caso de María, vamos a modificarla y vamos a decirle que en vez de María se va a llamar Mario. Era rosado porque terminaba en la A con María y ahora, como termina en la O, contiene la O y no termina en la A, debe colocarse de color azul cuando ejecutemos esa macro. Entonces, esos cambios son los que deben permitirnos la macro que nosotros creemos, porque es lo que le da autonomía a la macro. Si yo tengo que hacerlo cada vez que voy a hacer algo diferente, entonces no tiene sentido. Ejecuto mi macro y efectivamente ahora podemos ver cómo se adaptó a esos cambios que yo hice en la estructura de la data y el resultado fue diferente. Bien, el resultado fue diferente. Entonces, ya aquí tenemos nuestro macro automatizado. Podríamos crear otro macro que en vez de que me calcule, que me limpie todos esos datos, que me borre todos esos datos, yo borrándolo en el proceso de grabación, así como lo hicimos hace un ratito. Y así yo puedo tener dos botones, uno que me calcule y otro que me borre la data. Así si yo inserto elementos diferentes de este lado, cuando yo lo borro, se borra el total y cuando lo calculo, recalculo con los nuevos datos que yo tengo. Entonces, otro punto importante es al momento de yo realizar la macro, debo guardarlo en un formato específico. El formato es el siguiente: archivo, guardar como, y acá en el tipo de archivo, yo debo seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Este formato es el que permite que cuando yo mande el archivo, por correo, a la plataforma, donde sea, el archivo viaje con la programación de macros que se ha realizado. Si usted lo envía como un archivo de Excel común y corriente, la programación no va a viajar y por ende no vamos a poder probar su macro que usted realizó. Bien, entonces es importante eh, que lo guarden en el libro de Excel habilitado para macros. Bien, entonces esa es la idea. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy. Sé que bastante quizás, pero entiendo que con la práctica lo van a lograr. No, hasta el momento todo quedó claro. No, yo Excelente, tengo una excelente. duda. Tengo una duda. Ajá, ¿Cómo es que yo sí. puedo crear el macro? O sea, yo puedo crear un macro que yo lo aplique a otro libro que no sea el libro que yo tengo abierto. Es decir, si yo grabo un macro y lo tengo en un libro específico, pero yo abro otro libro, yo en ese otro libro puedo aplicar el macro o yo los datos de ese segundo libro que abrí tengo que llevarlo a donde tengo el macro para poder ejecutarlo. Depende cómo usted lo haya grabado. Si usted lo grabó en su librería de macros, no importa el libro que usted abra, su macro va a estar ahí. ¿Se acuerda cuando lo fuimos a crear la primera vez? Cuando Ujú. nosotros tratamos de crear el macro, acá, como programador, grabar macro, aquí, esto es lo que va a depender si el macro le va a aparecer cada vez que usted abra un libro nuevo o si solamente va a aparecer en este libro.
o si lo guarda en macro personal, va a aparecer en todos los libros que usted abra, sin importar en este equipo. Ah, excelente. Eso era lo que quería Bien, saber. sí. Tengo un macro que hacer mañana con urgencia. Esa es la idea, que su mente inmediatamente empiece a procesar cómo yo automatizar algo por ahí que me pueda ayudar a optimizar mi trabajo y a ser más productivo. Esa es la actitud. Líderes, para mí un placer. Los tengo que dejar porque voy para otra clase ahora que está ahí en hold. Espero que les haya gustado nuestro encuentro de hoy, nuestro segundo de 4. Y voy a tratar de cargar la grabación lo más temprano posible mañana para que así le puedan sacar todo el provecho que van a necesitar porque hay muchas actividades. Pasen buenas noches. Les veo el próximo lunes. Bye bye. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Bye, buenas noches. Gracias, profesor. Bye, bye, buenas noches.